Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, seguimos con esta unidad 4 de procesos de unión y estructuras navales. Hoy ya hemos visto anteriormente las uniones atornilladas y ahora nos tocan ver las uniones soldadas. Es decir, cumplir el objetivo de conocer y diseñar uniones entre elementos metálicos de tipo soldado. Y es el punto 3 de este sumario de la unidad formativa, uniones soldadas, características y cálculo predimensionado y comprobación. Nos vamos a limitar a la comprobación, puesto que el predimensionado normalmente se hace basado en unos datos anteriormente obtenidos de la estructura y como estamos haciendo ejercicios independientes vamos a hacer únicamente una comprobación de validez de un diseño determinado. Y luego, el próximo vídeo, el último vídeo de este tema, tratará sobre la representación gráfica y la acotación de uniones atornilladas y soldadas. Los tipos de uniones, que ya los vimos en el vídeo anterior, son permanentes y no permanentes. Las soldaduras estarían dentro del grupo de las uniones permanentes. Y además, las soldaduras se pueden clasificar también por su nivel de fusibilidad de las partes que intervienen. Puede ser que se fundan entre sí los elementos a unir, sería por fusión, o que no se fundan, sino que queden unidos de una forma más mecánica debido a la presión y a un cierto grado de temperatura sin llegar a licuar el material. Y dentro de la tipología por fusión puede ser con aporte de material o sin aporte externo de material. Entonces, los tipos de soldadura, entrando exactamente en la diferenciación de si aportamos o no material a la soldadura, se puede hacer esta primera distinción, con aporte de material o sin aporte de material. Las piezas a unir se unirían fundiéndose entre ellas, mientras que cuando se aporta material, es el material de aporte el que se funde y a su vez los bordes, que normalmente requieren una preparación, también se funden con el material aportado. En general, la unión por soldadura, el cordón resultante de esa unión es más duro que los elementos a unir. Se supone que si llega a romper, será en los bordes del cordón, pero no dentro del cordón, que es un material mucho más homogéneo, uniforme y resistente que las piezas que se han unido con él. Los dos tipos de fusión, o por presión, tienen una diferencia en los estados de las piezas que se juntan. El estado líquido caracteriza a la fusión de los materiales cuando se hace una soldadura por altas temperaturas, con o sin aporte de material externo. Pero por presión, el estado del material sigue siendo sólido, aunque algunas características de los bordes se acaban adhiriendo entre sí ambas piezas, pero no llegando a la fusión absoluta del material, a su temperatura de fusión característica. Normalmente se debe aportar algún tipo de energía. Las energías pueden ser mecánicas, o térmicas, o químicas, o energía eléctrica. Debe la mayor parte de las veces usarse un material de aporte. Esto es la típica y la característica soldadura eléctrica, y usar algún sistema de protección que evite contaminar el cordón. Los sistemas de protección son las atmósferas envolventes del arco eléctrico, que lo que hacen es protegerlo, tanto el resultado del cordón como el propio arco, de la posible oxidación o en el ambiente. La aplicación de energía, en el caso del soldeo, clasifica de alguna manera los tipos de procedimientos que existen, dependiendo del tipo de energía que apliquemos y de la protección que llevemos a cabo, pues tenemos una gran combinación de ellos. Es verdad que se han ido desarrollando nuevos métodos de soldeo, pero siempre se caracterizan o por el tipo de energía que
utilizamos o por el tipo de protección que se utiliza. Por eso surgen distintas tipologías o procedimientos, más bien, de soldeo, el MIG, el TIG, SAW, el PAC. Hay una lista demasiado grande. Esta lista que os pongo delante ni siquiera es exhaustiva, todavía hay más, pero puede que sean los más representativos y nos deberían sonar más o menos todas estas siglas, aunque a lo mejor conocemos el nombre sin las siglas. La soldadura oxiacetilénica, es decir, la autógena, es la más conocida y la más tradicional. Después, soldadura con electrodo recubierto, que es SMAL, o la soldadura automática, que es SAW, por arco sumergido. La GTAW, que es la soldadura con electrodo, pero puede ser con electrodo de tungsteno, por lo tanto, y protección de gas inerte, que sería la TIG, o con un gas activo, que sería la MAG, Metal Active Gas. Esas serían las soldaduras con electrodo o automático o semiautomática. También es destacable, y deberíamos conocerla porque está en uso hoy día en nuestros astilleros, es la soldadura por plasma y la soldadura por láser, que es PAU y LBW. Hay una soldadura al final de esta lista, que es la soldadura por explosión, que debemos distinguir dentro de toda esta lista tan amplia, las que son fusibles, las que realmente funden el material, de aquellas que se hacen en estado sólido. La EXW, por explosión, en realidad es una soldadura seca. No hay fusión del material, no hay fundición del material. Lo único que hacemos es quemar los bordes, por decirlo de alguna manera. Bueno, también otros tipos de soldaduras destacables, como la soldadura de resistencia eléctrica o la soldadura por haz de electrónicos. Y además tenemos una serie de procedimientos que deben dar documentación a los procesos de soldadura, ya que es una tecnología, la soldadura es una tecnología avanzada y que debe de tener un control exhaustivo tanto sobre los materiales como la ejecución, como los operarios que la realicen. De ahí vienen las siglas de PQR, Procedure Qualification Reports, o WPS, que son las especificaciones de procedimientos de soldadura, o incluso la cualificación de los soldadores, WPQ. Y además tenemos unos ensayos que pueden ser destructivos o no destructivos. En el caso de no destructivos se denominan NTD, ensayos no destructivos para el control de cordones. Y todo esto aporta todavía más exactitud a la tecnología de la soldadura. Es una tecnología que garantiza mucho más que otras la calidad del resultado. Por otro lado, está ampliamente demostrada su eficacia si se ejecuta bien. Es decir, dependemos en gran medida de la calidad de ejecución más que de la tecnología que se aplica. Y el diseño de las soldaduras también es uno de los apartados importantes. No es posible, no es correcto hacer una soldadura siempre del mismo tipo según cuáles sean sus requerimientos tanto de resistencia como de ambiente. Atendiendo la posición de las piezas, se puede unir directamente una pieza con otra, con o sin preparación de bordes, pero una pieza con continuidad con la siguiente, que son las uniones a tope, mientras que si la continuidad no es requerida, solamente la unión entre las piezas, se pueden hacer uniones por solape o uniones en ángulo. Como veis, en la unión por solape hay cordones, bueno, hay dos dibujos distintos ahí. Tenemos cordones frontales y cordones laterales, pero lo importante es que las chapas no están una a continuación de la otra, están sobrepuestas. Por lo tanto, las líneas de fuerza tendrían necesariamente que atravesar la discontinuidad entre las dos chapas. Mientras que las uniones en ángulo se caracterizan por tener unas paredes
de las piezas a unir en donde se deposita el material para el cordón. Es decir, está de alguna manera arrinconado entre las dos piezas a unir. Esta sería en ángulo en T con un doble o simple cordón de soldadura por los dos lados o pólvora, o las que están en esquina, que son por ángulos exteriores, con el cordón justo en la esquina o con el cordón visible por el lado exterior. Lo característico de un rincón o de una esquina es que la cara del cordón, es decir, la superficie visible del cordón, esté orientada hacia el interior de las dos piezas a unir o hacia el exterior de las dos piezas a unir, del ángulo de las piezas. De todas estas, las uniones a tope serían las más resistentes siempre que se ejecuten bien. Y hay otra clasificación que atiende a la dificultad, en realidad es a la posición de trabajo, pero también hay distintos grados de dificultad dentro de estas posiciones de trabajo. La más sencilla sería la posición en plano, ya que es un depósito directo del material sobre el cordón, es decir, sobre las dos piezas a unir en cornisa, que sería en una posición horizontal, o en vertical, ascendiente o descendiente. También hay diferencias entre el sentido de avance del cordón, es decir, si va hacia arriba o hacia abajo, y la más complicada, en principio, sería en el techo, sobre cabeza. Como es preferible intentar todos los cordones de soldadura en plano o en horizontal, entonces es lo recomendable colocar y preparar los planos de ejecución de manera que se pueda realizar el cordón sobre una superficie plana. Y en las piezas que por su geometría 3D tengan cordones en ambos lados, pues hay que proceder a hacer el volteo de esas piezas. Por eso es lógico en el armamento anticipado colocar de una determinada posición las chapas a unir, sobre todo las que tengan geometrías curvas, para que se puedan hacer las soldaduras lo más horizontales posibles, y luego tenemos que darle la vuelta para su posición final en el buque. En cualquier caso, las soldaduras a tope, como dije, son las más resistentes y se ejecutan bien. No hace falta calcular su validez, la del cordón, sí la del elemento que resulta de ello. Es decir, si tenemos que ver si aguanta las propias chapas a unos esfuerzos, hay que dimensionar las chapas y hay que saber si esos esfuerzos sobrepasan las tensiones admisibles. Pero no tenemos que verificar si el cordón de soldadura es igual o inferior a las chapas. Se da por hecho que si está bien ejecutado va a ser igual o más resistente que el de las chapas a unir. Las soldaduras en ángulo dependen del grado de penetración. Si hay una penetración total del cordón de soldadura sobre el espesor de la chapa, entonces se puede decir que equivalen a una soldadura a tope. Y esto es cuando los cordones a ambos lados pues están a una distancia menor de 3 milímetros. Hay ciertas características para poderlos considerar a tope. Pero de todas maneras es difícil verificar la penetración de una soldadura que ya acaba de ser ejecutada. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las soldaduras en ángulo se deben calcular, como si no tuvieran penetración completa. Y las soldaduras en ranura, aunque no hay ninguna en este dibujo que nos muestran, porque hay unas en tapón, pero en ranura simplemente sería un agujero alargado, ranurado, en donde se deposita en sus bordes interiores un cordón que equivale también a un cordón en ángulo. Todo esto teniendo en cuenta efectos secundarios que tienen las soldaduras, como los efectos térmicos que propagan una deformación térmica a las chapas por contracción del cordón. Esas contracciones hay que contrarrestarlas de varias maneras. Una de ellas sería haciendo los cordones en distintas direcciones que contrarresten las dilataciones térmicas
de cada uno de esos cordones, es decir, planificando la dirección y el número de cordones que se van haciendo en cada pieza. Por otro lado, hay tensiones residuales, que evidentemente son negativas y que tendríamos que intentar eliminarlas. Esto también se puede planificar para reducirla y en ningún caso dos cordones de soldadura deben de cruzarse entre sí. Por muy detallado que esté el dibujo están cortándose entre sí cordones de soldadura y eso está directamente mal. Es una causa segura de rotura en el punto de unión de los cordones, porque tienen distinta dirección de tensión. Por lo tanto, se van a romper uno con el otro. Bueno, pasando ya a las soldaduras en ángulo, que como he dicho son las que tenemos que calcular. Las soldaduras pueden ser sencillas, de filete sencillo, o dobles, es decir, soldándose a ambos lados. Y como veis en este dibujo, la penetración en este dibujo es mucho más que la que propiamente corresponde a la esquina del ángulo de las dos chapas. Esa penetración se podría llegar a considerar válida para la superficie de cálculo, pero como es difícil saber hasta dónde llega, entonces nos restringimos y nos quedamos por el lado de la seguridad, haciéndolo con lo que se llama la garganta del cordón de soldadura. La garganta corresponde con la altura del triángulo que se puede inscribir dentro de la unión. Es decir, la altura sería la que va desde el vértice de esta unión en perpendicular a la tangente de la cara de la unión. Esta tangente está muy bien hecha porque es una línea recta, pero podría ser cóncava o convexa. Imaginaos que hubiera un depósito de un sobreespesor en el cordón de la unión. Este sobreespesor no vale para formar parte de lo que consideramos útil dentro del plano de la garganta. La garganta se hace con la línea recta que cierra el triángulo de la sección de esta unión. De hecho, este sobreespesor, no salía, este sobreespesor es malo. Es malo desde varios puntos de vista. Hace que las tensiones aumenten. Evidentemente tiene mayor coste porque hay más material de aporte y además reduce la resistencia de la unión. Por lo tanto, hay que evitar en cualquier caso los sobreespesores de los cordones. Bueno, por otro lado está la Z, que sería el lateral del triángulo inscrito, la A, que es la garganta, y la S, que es la penetración. La penetración. Como la penetración, he dicho, es complicada, averiguar exactamente hasta dónde llega, se toma la A como profundidad de cálculo, ¿no? Y además hay que descontar en la longitud del cordón los dos extremos del propio cordón, porque se consideran que están picados. Si se han hecho de una forma descuidada o simplemente por la posición en la que se encuentran, los dos cordones, los dos extremos del cordón, se deberían descontar porque no se consideran efectivos. ¿Y cuánto tenemos que descontarles? Pues en general se da por bueno descontar un ancho de garganta en cada uno de los dos extremos. Por lo tanto, la longitud efectiva o eficaz es la longitud real menos 2 veces la garganta, por los dos extremos que consideramos no útiles. El cordón en sí es un triángulo, no necesariamente isósceles, simplemente tiene que estar inscrito dentro del cordón, pero el triángulo en sí no tiene por qué tener lados iguales. Pero el plano que realmente utilizamos para el cálculo, el plano resistente, no es el de la sección del cordón. El plano que utilizamos es el plano inscrito dentro del prisma de este cordón y es un plano que tiene una longitud L, como he dicho, debería ser la longitud efectiva, eficaz, y
un lado A. Por lo tanto, la sección útil es LE por A. Y esto es la superficie que consideramos resistente dentro del cordón y no la sección del cordón. La longitud por la garganta. Por eso es importante determinar si utilizamos la garganta o la profundidad S, porque variaría esta superficie de cálculo. En principio, por el lado de la seguridad está si consideramos simplemente la A en vez de la S. Y esta es la diapositiva que realmente tenemos que entender. Para calcular una soldadura en ángulo, tenemos que ser capaces de, en el plano resistente, que es el plano de la garganta, ser capaces de identificar los esfuerzos que se resisten por ella. Estos esfuerzos pueden ser varios y simultáneamente. Es muy probable que haya un esfuerzo cortante, que como sabéis siempre va a ser en paralelo a la superficie que nosotros estemos considerando resistente, que es esta, la del plano de la garganta. Por lo tanto, si tenemos una fuerza que va en la misma dirección que esta superficie, entonces va a provocar sí o sí un esfuerzo cortante sobre el plano de la garganta. El axial tendría que ser perpendicular al cordón, y cuando digo el cordón se refiere a la superficie de la garganta, no a la sección del cordón. También podría haber momento flector y también podría haber momento torsor. Para ello las fuerzas tienen que estar a una cierta distancia de donde se encuentran los cordones, no atravesándolos, sino provocando un momento. Es una fuerza por una distancia. Tiene que estar a distancia de donde se encuentra el cordón. Y según el giro que le imponga, si es un giro que solamente lo dobla al cordón o si lo retuerce, entonces estaremos sometiendo al cordón a un momento flector o un momento torsor. Bien, pero aquí como veis hay dos dibujos y no son exactamente el mismo plano rayado. El plano al que nos estamos refiriendo siempre es el plano de la garganta. El plano de la garganta es el que está en el primer dibujo, en el de la izquierda, y que tiene una serie de tensiones según existan o no esfuerzo cortante, esfuerzo axial, etc. En cualquier punto de ese plano podemos hacer unos ejes coordenados y en esos ejes habrá una dirección perpendicular al plano de la garganta y como tal, perpendicular es una sigma, una tensión de tipo normal. Las tensiones normales, siempre que se considere el plano resistente, son perpendiculares a él, salientes de él. En cambio, las otras dos direcciones, esto tendrían que ser a 90 grados los tres ejes. En la perspectiva nos está engañando un poco, pero siempre tienen 90 grados entre los ejes. La tau su A y la tau su N, las dos están dentro del plano de la garganta. Los dos están en el plano de la garganta. Tau su A va en la dirección de la longitud del cordón, en la dirección longitudinal del cordón. Y tau su N va en la dirección transversal del cordón. Estos, por lo tanto, serían las tres componentes de la tensión dentro del plano de la garganta, pero son ciertamente complicadas, sobre todo debido a determinar cuáles son las fuerzas que acometen a este plano inclinado. Es mucho más práctico ver cuáles son las fuerzas sobre las caras de las piezas a unir, sobre las caras de las piezas. Por eso se realiza un abatimiento, que es lo que está mostrado en el segundo dibujo, un abatimiento del plano de la garganta, que aquí ya no aparece dibujado, pero que el plano de la garganta estaría en el medio de este triángulo, y llevándolo sobre una de las caras. Da igual si es la cara vertical o la cara horizontal. Por didáctica, en este dibujo lo han puesto en la cara vertical, porque es más sencillo después visualizar los ejes. Y de esta manera, como hemos abatido el plano hacia la cara del triángulo, nos aparecen otras componentes. Las componentes que estaban en el plano trasladadas al plano abatido ya no son iguales. Tienen una relación entre ellas que tiene que ver con el ángulo de abatimiento.
pero no son exactamente las mismas direcciones. Siempre estamos hablando de vectores, son vectores cada uno de ellos, y ahora hay una relación entre el sigma del plano de la garganta y la n del plano abatido. Hay una relación, pero no son el mismo valor. ¿Cuál es la relación? Principalmente que las dos están en perpendicular al plano considerado. La sigma está perpendicular al plano de la garganta, la n está perpendicular al plano abatido. Y la t sub n, no se llama tau, ahora se llama t, la t sub n está en la dirección vertical del plano abatido y la t sub a está en la dirección longitudinal del plano abatido. Hay unas relaciones angulares, como os digo, entre las tensiones del plano de la garganta y las tensiones del plano abatido, y son estas tres fórmulas directas que siempre se calculan exactamente igual. La sigma viene dada por la componente n del abatido más t sub n partido de raíz de 2. Y la componente tau sub n del plano de la garganta viene dado por t sub n menos n partido de raíz de 2. En la primera fórmula es mucho más fácil estudiarla si tenemos que estudiarla como t sub n más n, porque es un sumando, y así siempre colocamos delante t sub n. T sub n más n, t sub n menos n, partido de raíz de 2. Y la única que no cambia, porque no tiene ángulo entre ellas, la tau sub a y la t sub a, son paralelas, no tienen ángulo entre ellas, mientras que la sigma y la n, la tau sub n y la t sub n, tienen un ángulo relativo al raíz de 2, o sea, un ángulo de 45 grados. La t sub a y la tau sub a son paralelas, por lo tanto son iguales. Si existe una, existe otra. Las tensiones en el plano de la garganta son tres componentes que se llaman de esta manera: sigma, tau sub n, tau sub a. Pero en el plano de la garganta abatido se llaman n, t sub n, t sub a, según las relaciones de estas tres fórmulas, que es realmente lo que tendríamos que saber. El cálculo se realiza a partir de las abatidas. A partir de las abatidas calculamos las del plano de la garganta, que son las que realmente nos interesan, porque el plano de la garganta es el plano resistente de la unión. Bien, ¿y cómo calculamos cuáles son los resultados? Pues se hacen mediante varios criterios de agotamiento que, de ser superados, significaría que la unión se ha roto en alguna de las direcciones, utilizando la norma EC3, que es el Eurocódigo 3, para cálculos en metal, en acero en concreto. Entonces existirían diversos tipos, pero hay dos criterios principales, que son el método direccional, aquí me he comido algo, direccional, y el método simplificado. Según las dos direcciones, bueno, hay dos condiciones en el método direccional que debemos de cumplir, y hay solo una, por eso es el método simplificado, en el segundo caso. Pero no siempre se pueden hacer ambas. De hecho, debería tomarse como primera opción el método direccional y solo como comprobación el método simplificado. Además, depende, como es lógico, de la resistencia del material, no el material de aporte. El material de aporte se supone que siempre es superior. El material de las piezas a unir. El material de las piezas a unir, según la nomenclatura europea, es S235, es el límite elástico. 235 es el límite elástico, pero el límite último de rotura a tracción es 360. 275, 355, 420, 460, que sería de alta resistencia, y cuya rotura se produciría a 570 megapascales, porque como recordaréis, Newton partido de milímetro cuadrado son megapascales. Según estos tipos de material, hay unos coeficientes de seguridad, unos coeficientes que varían entre 0,8 y 1, unos coeficientes de seguridad del material. Ahora bien, el método direccional se
comprueba, por eso es una verificación. También se puede utilizar como un predimensionado si se desconoce alguno de los parámetros y se pueden despejar. Pero en principio, si simplemente la replicamos como está en esta diapositiva, entonces comprobamos la veracidad de que el lado izquierdo de la inecuación, es decir, raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 3 veces tau n al cuadrado más tau a al cuadrado, que este lado sea menor que f sub u partido de beta w gamma mw. ¿Qué son cada uno de estos términos? Pues sigma es la tensión normal en el plano de la garganta. La tensión normal en el plano de la garganta es esta. Por lo tanto, tenemos que calcularla a partir de n y t sub n raíz de 2. Más 3 veces, que bueno, ahora no viene a cuento decir de por qué es un 3, pero hay una teoría de la fractura detrás, y es la teoría de von Mises. En principio, 3 veces la suma de las componentes tangenciales al cuadrado. Las componentes tangenciales son la tau sub n y la tau sub a, que de nuevo tenemos que venir aquí para calcularlas. Tau sub n y tau sub a en función de t sub n y t sub a. Y en el lado de los valores característicos del material está F sub u, es decir, la resistencia a rotura, a tracción, partido del coeficiente beta según el material, y de gamma mw, pues un coeficiente de seguridad. Un coeficiente de seguridad, como sabéis, siempre reduce. Y en este caso, en el acero garantizado es 1,25. Siempre es 1,25 si se hace un control normal. Si se hace un control exhaustivo o se hace un control reducido, ese valor puede modificarse. Pero 1,25 sería el valor estándar. Esta sería la primera condición del método direccional. La segunda condición ya no es una tensión combinada. Las tensiones combinadas son la suma de tensiones sigma más tensiones tau. En cambio, es una tensión pura porque es solamente de carácter normal. Sigma es la tensión normal, debe ser menor que F sub u, que es la rotura a tracción, por 0,9 dividido en gamma mw, que es el coeficiente de seguridad 1,25. Bien, y estas serían las dos comprobaciones del método direccional. Si se verifican las dos, se considera que el cordón es seguro. Mientras que en el método simplificado únicamente tenemos que calcular la fuerza, fuerza es la fuerza exterior, ¿sabéis? Y el esfuerzo es la fuerza interior. No es ni uno ni otro. Esto es la tensión característica en la unión debida al esfuerzo. Y cuando digo tensión, también debéis recordar que es un esfuerzo dividido de una superficie o de un momento. En este caso sería de una superficie, que es la superficie de resistente, la superficie de la garganta. Pues la resistencia de cálculo acortante tiene que ser igual o menor, aquí más bien falta un menor. La comprobación es que sea menor que. No, en realidad está mal, le falta un menor. Menor que F sub u raíz de 3 dividido de beta W, que es la misma beta W el coeficiente, y gamma mw, que es el coeficiente de seguridad del material. El cálculo de tensiones depende de por dónde están los cordones colocados. Porque si los cordones están en paralelo o en perpendicular, van a tener entonces, según la dirección de la fuerza, componentes axiales de tipo sigma o componentes tangenciales de tipo tau, o incluso una combinación de ellos. Según eso, pues podrían darse distintas combinaciones. Aquí pone, estaremos en los casos 1 a 7, porque esta diapositiva se refiere solo a los casos en donde la fuerza ejerce tracción sobre la unión. Pero hay 18 casos. Hay 18 casos
en la norma, en la Eurocódigo 3, hay 18 casos, porque además de los que están sometidos a tracción, estarían aquellos sometidos a cortante, a flexión y a torsión y a una combinación de varios. En el caso de tracción, solo de tracción, según la orientación de los cordones, puede generarse tensiones normales, N, o tangenciales, T sub A. Fijaos lo extraño que es decir que la tracción produzca tensiones tangenciales. Pero enseguida que veamos un dibujo lo entenderéis, porque las tensiones tangenciales T sub A no tienen por qué derivar obligatoriamente de una fuerza que vaya paralela a la sección. Se puede producir por una fuerza que sea perpendicular a la sección. Y que los pasamos al plano de la garganta. Se llama F asterisco a la fuerza exterior. El asterisco hace referencia, como siempre, a los valores de cálculo. Es un valor que puede estar incrementado, debe de estar incrementado, porque son acciones, y las acciones se mayoran para tener mayor garantía de cálculo, mayor margen de seguridad, mientras que las resistencias de los materiales se minoran para tener menos resistencia que la verdadera, menos resistencia que la característica, y nos quedamos con una resistencia de cálculo. Bueno, pues en ese caso tenemos distintas fórmulas que darían cuenta de cuáles son los valores de N, T sub N y T sub A, los tres componentes del plano abatido, Si os fijáis, y es lo único que necesitamos entender para saber cómo trabaja esto, es las direcciones de las fuerzas, F asterisco, da igual que pongan dos F asteriscos, es el mismo valor, son paralelas a la longitud del cordón. Pueden ser uno o dos cordones simétricos, que sería lo óptimo, que estén simétricos y compensados. El caso es que el plano de la garganta es paralelo a la dirección de la fuerza. El plano de la garganta está dado por la longitud efectiva y el valor A de la garganta. Ese plano de la garganta es el que está dibujado en estos dos cordones separados ya de las piezas. Tendríamos entonces en cada cordón la mitad de la fuerza. Cada cordón, si son iguales de longitud, si son simétricos respecto de la posición de la fuerza, entonces reciben exactamente la mitad. Si la fuerza es excéntrica y no está a mitad de distancia entre los dos cordones, uno recibiría más que otro, pero entonces produciría, además de tracción, algún efecto de flexión sobre uno de ellos. El plano de la garganta vale A por L en general, pero aquí hay dos planos de la garganta porque hay dos cordones. Por eso serían dos veces el área del plano de la garganta. Y la fuerza efectiva, que es F partido de 2, se desarrolla en paralelo al plano de la garganta, por lo tanto, en la dirección de T sub A. T sub A. T sub A está en el plano abatido, recordadlo. T sub N y N, que también están en el plano abatido, no reciben ningún efecto de la fuerza, porque serían perpendiculares a ella. Por lo tanto, ni N ni T sub N tienen ningún valor, solo T sub A. T sub A, que es una tensión, tiene que ser la fuerza que le corresponda recibir dividido de las áreas que lo soportan. En este caso, pues como podéis ver, T sub A se convierte en F medios partido de A por L. Yo seguramente preferiría poner F partido de 2 veces a L, que al final es lo mismo. Pero es considerar dos áreas que resisten la fuerza externa F. Dos áreas de garganta, ¿no? Como tau sub A es la única que realmente existe, sigma y tau sub N valen 0. Y en función de los resultados del plano de la garganta, entonces tenemos que comprobar la primera condición del criterio direccional, que es que el valor de la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 3 veces tau n al cuadrado más tau a al cuadrado. Si os fijáis,
en esta fórmula es 0 el primer término y es 0 el segundo término, porque no existe tau su n y no existe sigma, solamente existe tau su a. Y desde luego existen los valores del material, ¿no? Pues, por lo tanto, nos va a quedar una fórmula mucho más sencilla, que es F asterisco, considerando la fuerza que realmente tiene sobre su plano, F medios, dividido de las áreas resistentes al cuadrado. Como es un cuadrado, sale fuera de la raíz, aunque multiplicado por 3. Entonces, por raíz de 3. Raíz de 3, F asterisco partido sumatorio de las áreas, menor que los factores del material. Y la segunda condición, es la que se refiere a las fuerzas tangenciales, que únicamente corresponderían con la raíz cuadrada de tau su a al cuadrado, que es tau su a, y que tiene que ser menor o igual que f sub partido de raíz de 3 y los factores del material y factores de seguridad, dándonos de nuevo una f asterisco partido del sumatorio de las áreas menores que los valores característicos del material y de seguridad. Bien, esto sería el cálculo, atracción, pero luego tenemos que ver que se cumplan ciertas condiciones de ejecución y de validez de la soldadura. Las condiciones de la garganta, para que sea válida, es que tenga unas proporciones acorde con las piezas a unir. No es lógico ni es proporcional que a piezas que tengan un espesor de 10 o de 14 se le ponga un cordón de garganta de 2,5. No aguanta, ¿no? Y tampoco sería lógico poner de más. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues el criterio es poner un valor relativo a esta tabla. Esta tabla es de la EA 95, pero es un valor orientativo de los valores máximos y mínimos que pueden tener los cordones de soldadura, las gargantas de los cordones, según los espesores de las piezas a unir. Según los espesores de las piezas a unir. Se tomarán valores del intervalo común de las piezas a unir. Es decir, si hay una pieza de 8 o de 9, ¿no? Una pieza de 8 o de 9 estaría en este intervalo, 8 o 9. Y sus valores característicos de garganta serían entre 6 y 3,5, máximo y mínimo. Y la otra pieza, que en vez de ser de 9, será de 11. Si es de 11, estaríamos en los intervalos de 10,7 a 11,3. Como veis, los valores máximos y mínimos serían 7,5 y 4. Si os fijáis, hay una interferencia o un intervalo común, ya que habíamos dicho que el de 9 era entre 6 y 3,5. El 3,5 no vale, porque no es común con el 7,5 y 4. Y el 7,5 tampoco vale, porque no es común con el 6 y el 3,5. Por lo tanto, los valores válidos serían entre 6 y 4. Teniendo una media, lo lógico es poner 5, ¿no? Que es el valor medio del intervalo común. Pues esta es la recomendación sobre el espesor del cordón basado en la garganta, ¿no? Y en las dos piezas a unir. Si son iguales, evidentemente no hay problema. Y si es una con un espesor cuantificable y la otra es increíblemente más, entonces se toman los valores de espesor de la pieza más delgada. En el caso de los perfiles armados, hay unos valores mínimos que refieren a los espesores del alma de la pieza armada. Como recordáis, una pieza armada es un perfil que no es normalizado y no está prefabricado, sino que lo soldamos para construirlo, ¿no? Pues en función del espesor del alma, entonces la garganta mínima de cada uno de los cordones, para cada tipo de material se recomienda que sean el 35% del espesor del alma para los S235, antiguamente A37, un 40% del espesor del alma para los A42, que ya no existen en la nueva nomenclatura, y un 42% para los de alta resistencia, los que antes se llamaban alta resistencia, que son 355.
Esto para los perfiles armados y además en los cordones que unen el alma con las alas. Existen muchos otros tipos de perfiles, entonces habría que especificar cuál es el espesor recomendado. Este simplemente es un valor orientativo. Además, las longitudes también tienen una repercusión importante, sobre todo en las temperaturas y en la distorsión que se produce al hacer la unión. Cuanto el cordón sea más largo, más tensión residual va a transmitir y eso lo tenemos que evitar porque va a deformar las piezas, va a mantener unas tensiones residuales en el material que, salvo que se haga algún tratamiento posterior, pues van a provocar un aumento de concentración de tensiones en determinados puntos. Entonces, la longitud total, para que se considere válida, no es la total obligatoria, sino la mínima que tiene que haber. En realidad es la mínima. Es de 30 milímetros de un cordón o de 6 veces la garganta. Un cordón que tenga menos de 30 milímetros o menos de 6 veces su garganta no se considera válido, porque todo él estaría viciado. No tendría una sección útil, sino que todo estaría con valores de tensión residual, por ser demasiado corto. Y los valores máximos de los cordones, porque se van incrementando las tensiones residuales a medida que aumenta la longitud, en la zona central se mantienen, pero en los bordes van aumentando. Las longitudes deben de tomarse de 15 veces la garganta a 60 veces la garganta o del ancho de la pieza menor hasta 12 veces el ancho de la pieza menor. Estas son las máximas longitudes. ¿Qué pasa si aún es más largo el cordón? Bueno, si necesitamos más sección para resistir el esfuerzo, entonces tendríamos que hacer más larga el cordón. Pues hay que interrumpirlo, hacer tramos discontinuos de cordones para evitar en la medida esos incrementos de tensiones residuales y los efectos térmicos que conlleva. Además, en función de la longitud, se puede modificar el coeficiente que ya vimos antes de BLW. Se puede ir reduciendo ese coeficiente siempre que sea menor o igual que 1. Los valores iban de 0,8 a 1, ya que tiene que modificarse proporcionalmente. Y recordando, por supuesto, que la longitud efectiva o eficaz es la longitud real menos 2 veces la garganta, que serían los dos extremos, salvo que se garantice que están en perfecto estado los extremos. Pero es, por el lado de la seguridad es mejor no contar con ellos, ¿no? Y en el caso de que conecten rigidizadores transversales de piezas armadas, no hemos visto ese tipo de elemento, pero existen rigidizadores en ángulo, superiores a 1,7 metros, el coeficiente de reducción se tomará con estos límites. No hace falta saberse estas fórmulas, es solamente la cantidad de condicionantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar la unión, a diseñarla para que cumpla con unos criterios de ejecución correctos. Los cálculos de resistencia seguramente los cumplirá, pero si no tenemos en cuenta la ejecución correcta, puede tener efectos perdurables, que son efectos de deformaciones térmicas o efectos de concentración de tensiones. Por lo tanto, lo que os decía sobre los cordones discontinuos. Y además, en el caso de que sea a ambas caras, pues deberían ser al tres bolillo. Es decir, una y después en el lado contrario, en medio de dos tramos, la otra, y así se van repartiendo las tensiones. Y no se deben de cruzar entre sí nunca cordones de soldadura. Además, se debe de intentar que las direcciones de ejecución también vayan compensando las deformaciones. Es decir, que casi esto es un arte de planificación de cómo se va a deformar y hacer las direcciones del cordón para contrarrestar las deformaciones. Bueno, en los 18 casos que os dije que había, obviamente no los vamos a ver todos, pero os voy a dejar el listado resumen de las fórmulas de cálculo de comprobación de la norma Eurocódigo 2, 3, Eurocódigo 3, para cada una de las disposiciones.
La primera de todas es la disposición a tracción, la que hemos estado analizando antes. Es decir, la unión con soldaduras laterales se ve regular, pero supongo que interpretáis correctamente que aquí hay unas fuerzas a tracción respecto de los cordones, que son dos cordones laterales. Y esta es la fórmula resultante que vimos antes, a partir del primer criterio del método direccional. El segundo criterio no se aplica porque no produce ninguna tensión en sentido axial, solamente tensiones tangenciales, ¿no? La que llamamos tau su A. Por lo tanto, no se puede aplicar la segunda condición del método direccional. Lo que sí se puede hacer es el método simplificado, que estaría basado en esta otra fórmula. Hay un segundo, bueno, todos estos casos, del 1 al 5, se refieren a esfuerzos de tracción con diferentes posiciones de los cordones. Por ejemplo, la segunda son cordones frontales en vez de ser cordones laterales. Y las fórmulas se parecen evidentemente, pero ya es aplicable la segunda condición, porque aquí sí aparecen tensiones de tipo axial. El tercer tipo, también con fuerzas de tracción, pero los cordones son oblicuos, no son ni laterales ni frontales, son oblicuos. Por lo tanto, aparece un coseno del ángulo, que es el ángulo que tenga con respecto a la directriz. Y luego una combinación de cordones laterales y frontales. En este caso que es el cuarto, si no cuento mal, en el caso 4, la longitud del cordón longitudinal tiene que ser al menos 1,5 veces la anchura de la pieza. H es esta anchura de la pieza menor. Si este cordón longitudinal es al menos 1,5 veces ese ancho, entonces se puede utilizar esta formulación. Pero si está entre 0,5H y 1,5H, se tiene que utilizar esta otra formulación. Es decir, que también afecta la longitud del cordón a cuál sea la validez de las condiciones de cada uno de los métodos. Esos serían los métodos 1 a 5. Después está el 6 y el 7, el 6 y el 7 siguen siendo fuerzas axiales. Ahora ya no nos vamos a parar tanto, pero fijaos en las direcciones de las fuerzas únicamente para que sepáis utilizar esta tabla. Fuerza axial y distintas combinaciones de cordones. Pero el caso 8 ya no es una fuerza axial respecto del cordón, está a una distancia. A esta distancia que le llaman E, aunque se vea mal, en las que os voy a dejar se ve bastante mejor, pero entonces produce un momento. Así que este caso ya sería unos casos en donde se produce flexión. Flexión respecto de unos cordones verticales, es decir, unos cordones longitudinales porque está en la misma dirección el plano de la garganta que la dirección de la fuerza. Mientras que de nuevo, si os fijáis en el último dibujo de esta tabla, sigue teniendo una distancia y por lo tanto produciendo un momento flector, pero el plano de la garganta no coincide con la dirección de la fuerza. Por lo tanto, este caso, a pesar de que es flexión, pero los cordones no se consideran longitudinales, sino frontales y tendrán como consecuencia unas tensiones axiales de tipo sigma, mientras que antes las tensiones son principalmente de momento flector y de cortante. Momento flector es una sigma, pero no es la sigma de axial. Hay dos sigmas que son la axial y la de momento flector, y también hay dos taus que son la de cortante y la de momento torsor. Tenemos que ver cuál es el esfuerzo que produce cada una de las tensiones en su caso. Bueno, este dibujo se ve un poquito peor, pero serían cordones en un perfil en cajón. Esto tiene sus dificultades, con lo cual son casos especiales, cordón 1, cordón 2, y luego tensión de torsión y cortante, a la vez, torsión y cortante. ¿Por qué produce torsión esta fuerza en vez de flexión?
porque produce un momento de rotación y estos dos cordones acaban compensando, tienen que compensar el momento torsor que quiere hacer esta fuerza. Y cortante, pues por las direcciones de los pares que forman ese momento torsor. Si sabemos identificar el dibujo, solo tenemos que aplicar las fórmulas, de eso se trata, de aplicar las fórmulas, y con eso ya podríamos directamente saber si es válida o no la dimensión del cordón. Estamos verificando, estamos haciendo una comprobación. Si en vez de una comprobación queremos hacer un predimensionado, entonces tenemos que igualar las condiciones del método direccional, que por ahora ponen menor o igual, les ponemos un igual y despejamos la característica que normalmente va a ser la garganta o la longitud, una de las dos, que caractericen al cordón para despejar esa incógnita y poder predimensionar. Habría que hacer, de hecho, un segundo cálculo para ver si es válido para las demás condiciones y si no, irlo modificando, ¿no? Puede ser un método iterativo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, puesto que hemos visto que hay muchísimos casos, muchos. Vamos a hacer un ejemplo del más sencillo, que es el de esfuerzo axial con cordones laterales, que es este. Para ello, imaginaos una fuerza N de 50 kilonewtons que se transmite al soporte. Es un soporte por solape, aquí no es que se vea directamente porque nos falta una planta, pero se entiende que la chapa superior es la que tiene los cordones que se apoyan, se depositan sobre la chapa inferior, que es de mayor envergadura, ¿no? Y sabiendo que la chapa de arriba, la que se solapa, es de 100 por 10. Se entiende también que el 100 es en este sentido. Voy a hacer una sección y así lo vemos mejor. Pues sería una sección AA. Y 10 he dicho. 10. Vale. Pues esta sería la sección de la superior. La de abajo no nos importa porque es mucho más grande y entonces la obviamos. Nos tenemos que quedar únicamente con este 10. Cuando solamente hay uno, entonces el espesor de la garganta corresponde con este 1 dentro de los límites, claro, que tenemos que haber visto antes. Los límites se referían a no sobrepasar unos determinados márgenes para la garganta ni quedarse demasiado pequeño. Pero en este caso es válido porque 10 es un número bastante aceptable. Aún así, esto sería el lateral, no el valor de la garganta. O sea que un primerísimo cálculo es que estos cordones, voy a imaginar que está así. Bien, pues el cordón es este y estos son los 10 milímetros de la chapa de arriba. Vale, la garganta es esta altura de aquí. Por lo tanto, este valor es el que tenemos que calcular a partir del lateral 10. Así lo cubriría por completo, ¿no? Ese valor corresponde con un triángulo y en el cálculo nosotros podemos decir sin demasiado error que es más pequeño A que L o que el lateral Z es más pequeño A que Z. Vale, pues en ese sentido podemos ponerle que A es igual a Z partido de raíz de 2. Si este es un triángulo isósceles, si no fuera isósceles, pero como en el caso estamos suponiendo que tanto esto es 10 como este es 10. Por lo tanto, sí que es un isósceles al 45 grados y se puede realizar así. Bien, de esta manera serían 10 milímetros partido de raíz de 2, esto no sé cuánto es, y sería la altura del triángulo inscrito. Da un número inexacto, que es 7,07. Como siempre nos podemos poner por el lado de la seguridad, reduciendo la capacidad resistente del material. Y si reducimos el valor de la A,
reducimos también el valor de la superficie resistente, que es A por L. Entonces vamos a quedarnos con estos 7 milímetros. Y en cuanto a la longitud, se nos dice que la longitud de solape es de 90. Es decir, esta longitud total es 90. Bien, pues la longitud efectiva o eficaz es la longitud real menos 2 veces la garganta. Como hemos considerado que 7 es la garganta, entonces serían 90 menos 2 veces 7. 90 menos 14, pues 76, ¿no? 76 milímetros de longitud efectiva. Bien, por lo tanto, el plano de la garganta, cada uno de esos dos, porque va a haber dos planos de la garganta, pero el plano sería A por L efectiva es 7 por 76 milímetros. Bueno, tensión en cada uno de los cordones. Para eso tenemos que saber, en este caso, el esfuerzo es claramente paralelo a la dirección del cordón. Y por eso, si hiciéramos el dibujo, lo voy a hacer para que quede suficientemente claro, pero si hacemos el dibujo del cordón y el plano de la garganta, es vamos a imaginar que es este. Bueno, pues este es el plano de la garganta y la fuerza va en esta dirección y en la contraria, claro, porque son fuerzas axiales. Esta es la fuerza exterior por un lado y por el otro. Es decir, esta y aquella, ¿no? Que le han llamado N por algún motivo. Porque N son fuerzas interiores, esfuerzos interiores, y esta N debería ser una fuerza exterior. Desde mi punto de vista hay que distinguir las acciones de los esfuerzos. Esto es una F, esto sí es una N, porque está dentro de un corte. Pero bueno, nos entendemos igual. Y en el plano de la garganta, que es este, en el plano de la garganta tendríamos la tensión sigma, la que va en una dirección o en otra, pero en la dirección paralela es una tau su A, y la dirección dentro del plano de la garganta, pero en perpendicular a la dirección longitudinal, tau su N. Bien, esto es en el plano de la garganta, pero como sabéis, nosotros tenemos que calcularlo en realidad en el plano abatido. El plano abatido, otra vez lo voy a dibujar como si fuera el plano abatido de atrás, suele ser más fácil de dibujar. En el plano abatido, esta sería la perpendicular al plano abatido, que es la N. La dirección vertical dentro del plano abatido sería la T sub N, y la dirección que va en el sentido longitudinal es la T sub A. Bien, y ahora, en función de estas, tenemos que calcular. Esta N coincide al 100%, no hay ángulo, con este T sub A. O sea, T sub A es igual a la N, que bueno, es igual a la F asterisco. Cuidado con que la F asterisco no es la misma que la N según el cordón que sea, ¿no? Pues en este caso en realidad es partido de 2, por lo que vimos antes. Digamos que aquí hay 50 kilonewtons, cada uno de estos cordones en realidad tienen que resistir, o sea que van para el lado contrario, son esta F partido de 2 y esta F partido de 2. Bien, esto es verdad. Lo que pasa es que si después consideramos 2 veces el área, pues nos daría igual ponerlo de una manera o ponerlo de otra, ¿no? Después está la N. La N no tiene ninguna repercusión. Esto para las direcciones en las que nos encontramos, pues simplemente no hay un componente en esa dirección. Por lo tanto, es cero. Y la T sub N tampoco tiene componente en esa dirección.
Esto es una tensión. Bueno, todas son tensiones, solo que en un plano o en otro. Como son tensiones, son fuerza partido de superficie. Fuerza partido de la superficie resistente. ¿Cuál es la superficie resistente? A por L, E. ¿Veis como al final daba igual poner la E abajo o poner 2 veces el área? Da exactamente lo mismo, ¿no? Lo que necesitamos es saber que la fuerza va a estar resistida por dos áreas, en este caso iguales. Por lo tanto, la fuerza son 50.000. Los kilonewtons no deberíamos dejarlos en kilonewtons, porque los newtons y los milímetros van con los megapascales. Dividido de 2 por el A, que es 7, y 76. Bien, esto da una tensión T sub A, un segundo para calcular, 2. De 46,99. En las unidades que hemos utilizado, estos son megapascales. Esta da 0 y esta da 0. Entonces, a partir de estas, se calculan las del plano de la garganta, que son T sub A, N, voy a borrar, ya sabéis que tengo sus líos para poder borrar, pero bien, ahora sí, sigma y tau sub, y dale, tau sub N. Esta es 0 y esta es 0 porque los valores del plano abatido también son 0. Y en esta no hay nada que cambiar, serían 46,99. Bien, ya tenemos estos valores. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio, el de método direccional. Dentro del método direccional hay dos condiciones. La primera condición es raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 3 veces por von Mises de tau n al cuadrado más tau a al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual, aquí es donde os digo que si lo igualáis podéis despejar algún parámetro desconocido, pero tiene que ser igual o menor o igual a unas características del material, que son F sub, el beta W, característico del material, y gamma MW. Este gamma MW siempre es 1,25 en condiciones normales de control. ¿Qué es F sub? Bueno, pues aquí necesitamos saber cuál es el material. El material era S235, 75. S275, ¿qué F sub? ¿Qué resistencia a la rotura, a tracción tiene? Pues tenemos que irnos a una tabla, que ya os las puse, y la resistencia a la rotura no es la resistencia de 235, es 430. 275 tiene una resistencia de 430 y un factor beta W de 0,85. Entonces, ponemos aquí 430 megapascales y un beta W de 0,85 para colocar en estos dos. Bien, me voy a la siguiente página, pero recordando esta primera condición. Entonces, esa primera condición, bueno, casi que la voy a tener que repetir. Sigma cuadrado 3 tau n cuadrado, tau a al cuadrado, F sub, beta W, gamma MW. Bien, ¿qué valores tenemos? Pues no tenemos este y no tenemos este, por lo tanto solamente nos quedamos con el tau sub A. 3 veces tau sub A, que eran 46,99 al cuadrado,
menor o igual que F sub U son 430 partido de 0,85 y 1,25. Bien, esta parte de la izquierda es 46,99 al cuadrado por 3 y la raíz cuadrada de todo esto 81,389. 81,39 megapascales. Y tiene que ser menor que 430 entre 0,85 por 1,25. 404,70. Bueno, 71. Entonces esta condición la cumple. La segunda condición no la puede cumplir porque no es utilizable en el caso de esta situación de tracción pura. No tiene componente axial, por lo tanto es imposible cumplir la siguiente condición. En cambio, aunque no sea aplicable, os lo voy a poner la segunda condición. Esta era la primera condición. La segunda condición se refería a que sigma, que es la que no hay, sea menor o igual que F sub partido del coeficiente de seguridad multiplicado por 0,9. Pero como este no lo hay, entonces no se aplica. Bien, entonces cumple con la primera y única condición del método direccional. El otro método, creo que es el apartado C del ejercicio, es el método simplificado. ¿No? Apartado C, cumple el criterio del método simplificado. Este era el método, este era el apartado B, y el A son las tensiones en cada uno de los cordones, es tau sub A 46,99. Y el método simplificado solamente tiene una condición o un criterio, que es F, V, WD, que es de cálculo, tiene que ser menor o igual que la F sub del material, raíz de 3, otra vez por von Mises, de beta W por gamma MW. ¿Qué es esto? Es la tensión acortante en el plano de la garganta. Por lo tanto, esto sabemos cuánto es, porque solamente tenemos un tau sub A. Un tau sub A que era 46,99. Por lo tanto, este es el valor, el único valor de tensión tangencial en el plano de la garganta. Y luego tiene que ser menor o igual que 430 partido de raíz de 3, 0,85, 1,25. Veamos si cumple, que normalmente si cumple el primer método, el segundo método también lo va a cumplir. Pero veamos, 430 entre raíz de 3, 85, 233,65. Por lo tanto, cumple. Bueno, pues este es un ejemplo para que sepáis cómo aplicar los métodos del F3, método direccional, pero sobre todo hay que quedarse con los conceptos de tensiones en el plano de la garganta y tensiones en el plano abatido para entender de dónde vienen las fórmulas. Os voy a subir estas fórmulas, que es la tabla resumen de las distintas disposiciones y de los distintos esfuerzos, y alguna tabla más referida al material, para que tengáis esta documentación. El próximo y último vídeo de este tema es sobre representación gráfica de soldaduras y de uniones atornilladas. Nos vemos en el siguiente vídeo.